Comenzamos entonces, muchachos, ya vimos definiciones recursivas, definiciones de conjuntos, jugamos con ellas, vimos que la propiedad de encontrar como propiedades de esas fórmulas, de esas definiciones recursivas, típicamente nos lleva a establecer teoremas que se prueban por inducción. Y bueno, dicho eso, vamos a ver qué tiene que ver esto realmente con informática y con estructuras y etcétera. Vamos a ver las secuencias y los árboles como estructuras discretas. Eh, Entonces, ¿qué va a ser una estructura? Hay un video que es el 385 sobre este tema, pero pues digamos, lo voy a hacerlo aquí otra vez. Entonces, ¿qué entendemos que es una estructura informática? Una estructura informática es un conjunto con unas operaciones, ¿cierto? Que grosso modo es como los tipos de datos. Una estructura es como un tipo de dato, solo que son como más abstractos, que es un conjunto con unas operaciones sobre ese conjunto. Entonces, las estructuras de datos usadas en informática se representan formalmente como estructuras algebraicas, es decir, conjuntos y operaciones sobre ellos. Entonces, típicamente los tipos de datos son estructuras, conjuntos y operaciones sobre ellos. Los que nos van a exponer sobre tipos de datos nos van a hablar un poco al respecto. Muchas de estas estructuras se representan con conjuntos definidos recursivamente. No todas, hay varias que no, pero hay muchas que sí. Y con operaciones sobre esos conjuntos que por estar definidos recursivamente también son naturalmente recursivas, como vimos ahorita. Cuando yo defino operaciones sobre conjuntos o funciones sobre conjuntos, ellas, sobre conjuntos definidos recursivamente, ellas son naturalmente recursivas. ¿Esas estructuras para qué sirven? Entonces, normalmente sirven para representar de manera genérica, o sea, independientemente de la implementación, ¿sí? Estructuras de datos que se usan en informática. Por ejemplo, las secuencias, que son más conocidas en la jerga de ustedes como las listas o los árboles. Esos son ejemplos de estructuras típicas en informática y típicas que usted las tiene que usar para modelar problemas independientemente del lenguaje de programación donde usted vaya a implementar su solución. Y en ese lenguaje habrá alguna manera de representar esas estructuras de datos, pero uno las trabaja de forma genérica. En general, se usan para describir los tipos abstractos de datos, las estructuras discretas, las estructuras discretas. Entonces, un tipo abstracto de datos termina siendo una estructura que es un conjunto y unas operaciones sobre esos conjuntos. Entonces, definidas así, uno puede estudiar estas estructuras y sus propiedades de forma abstracta y cualquier implementación deberá cumplir esas propiedades. Otros tipos de estructuras que aparecen mucho en informática son las pilas, son las colas, todas son estructuras de datos abstractas porque usted en un lenguaje de programación no dice X de tipo pila ni X de tipo cola, típicamente no, sino que usted tendría que construir esos tipos de alguna manera y luego sí podría decir mi X es de tipo pila o de tipo cola. Construir esos tipos significa construir los valores de esos conjuntos y las operaciones sobre ellos. Entonces, trabajar con estructuras discretas es lo que hacemos los informáticos todo el tiempo, ¿sí? Y si logramos abstraer sus propiedades, podemos trabajar con esas estructuras discretas independientemente del lenguaje de programación que vayamos a usar para resolver nuestros problemas. Entonces, ejemplo, en este curso vamos a trabajar con las estructuras denominadas secuencias y con las estructuras denominadas árboles binarios, que de hecho son las más utilizadas, pero uno podría utilizar o definir otras. Entonces vamos a empezar con las secuencias. Entonces, ¿qué es una secuencia? Uno usa conjuntos para modelar datos de ciertos tipos, por ejemplo, los enteros, los reales, los caracteres, y normalmente esos valores son de tamaño fijo. Y por eso los lenguajes de programación los traen como los tipos de datos por defecto, enteros, reales, caracteres, y entonces esos vienen como tipos de datos básicos. Pero uno a veces necesita tipos de datos o datos cuya tamaño no sea siempre el mismo tamaño. O sea, el dato no cabe siempre en 2 bytes o en 4 bytes, sino que a veces necesitan muchos más bytes para que quepa.
Entonces, y de hecho, los datos son de diferente tamaño, aunque sean del mismo tipo. Entonces, para modelar datos de diferente tamaño, de tamaño arbitrariamente grandes, se usa una estructura discreta denominada secuencia. Entonces, las secuencias o las listas, como las conocemos, son estructuras de datos construidas para poder tener datos de tamaño arbitrario. Entonces, con las secuencias, deseamos representar listas ordenadas de elementos de algún conjunto. Entonces, con una secuencia vamos a representar la lista de elementos de enteros, o la lista de naturales, o la lista de reales, la lista de caracteres, la lista de cadenas de caracteres, listas de elementos de algún tipo. Una secuencia permite entonces como empaquetar en un solo dato múltiples elementos de un conjunto de una manera ordenada. ¿Sí? Esa es esa es como la necesidad que suplen las secuencias. Poder tener en un dato muchos datos, una lista de datos del mismo tipo. Formalmente, ¿qué es una secuencia? Entonces, una secuencia S de elementos de un conjunto A es una función que coge, eh, que coge el número natural y me da un elemento de A, como diciéndome quién es el elemento 0 de la secuencia, quién es el elemento 1 de la secuencia, quién es el elemento 2 de la secuencia y quién es el elemento n-1 de la secuencia. Ese de 0 es el primer elemento de la secuencia, ese de 1 es el segundo elemento y así sucesivamente hasta el S de n-1, que es el último elemento de la secuencia. Entonces, uno no escribe las secuencias así, sino que típicamente las escribe en el orden en que se emplean los elementos. Dice, mi secuencia empieza aquí, pone un delimitador para decir aquí empieza una secuencia, pone el primer elemento, pone el segundo, pone el tercero, pone el enésimo y luego la cierra la secuencia. Entonces, típicamente usamos esta sintaxis para escribir secuencias. Entonces, ¿qué es una secuencia? Es un listado de valores entre este delimitador que es como un símbolo de menor, este es un mayor, pero es como un paréntesis angular izquierdo y un paréntesis angular derecho, y entre él unos valores separados por comas, y esos valores son los elementos de mi secuencia. ¿Sí? Ahora, toda secuencia tiene un número finito de elementos. Tiene 10, tiene 20, tiene 25, tiene 8, tiene 7, pero tiene un número finito de elementos. No existen secuencias infinitas. Las secuencias son finitas. Cuando se desea modelar una lista ordenada con un número infinito de elementos, no se utiliza una secuencia, se utiliza una sucesión. Entonces, ustedes en los cursos de matemáticas tal vez han visto sucesiones y series. Entonces, las sucesiones sí son funciones que van de los números naturales en A, o sea que a todo número natural le asocia un elemento, luego son realmente infinitos elementos. Pero típicamente en informática uno no trabaja con elementos infinitos porque no caben en el computador infinitos. Entonces uno siempre trabaja con listas finitas de datos. En algún momento de pronto en la carrera van a ver que existen maneras de modelar en informática, modelar conjuntos infinitos con un número finito de datos, pero pues ahorita no es el momento de entrar en esos detalles. Esas son las, digamos, como lo que queremos de las secuencias. Entonces, ¿cómo voy a construir el conjunto de secuencias? Entonces, el conjunto de secuencias de elementos de A se va a llamar sec de A. Ese va a ser el conjunto de secuencias de elementos de A. Se define recursivamente de la siguiente manera. Primero que todo, este epsilon que hay aquí es representa la secuencia sin elementos o la secuencia vacía. O sea, siempre existe una secuencia vacía. Y la secuencia vacía va a tener un símbolo para representarla. En algunos libros es lambda, en otros es epsilon. Aquí vamos a usar epsilon. Epsilon representa la secuencia vacía de elementos. O sea, no hay elementos. Como cuando usted en un lenguaje de programación habla de la cadena vacía, que es la cadena que no tiene ningún carácter. Es parecido. Aquí es la secuencia vacía, la secuencia que no tiene ningún elemento. ¿Sí? Y, y ahí, ese es como, fíjense, este es como la regla para decir, siempre hay por lo menos una secuencia y es la secuencia vacía. Ahora, ¿qué otras secuencias se pueden construir? Viene la segunda regla. Dice, si yo ya tengo un elemento de A, porque voy a hacer secuencias de elementos de A.
y tengo una secuencia que yo ya tenía, entonces puedo construir una nueva secuencia que se llama T, que es coger, que se va a denotar sintácticamente con A, este triangulito S, que de alguna manera pueden leerlo como, es como incluir A en la secuencia S. ¿Sí? Y esta secuencia también va a ser una secuencia. O sea, si yo ya tengo una secuencia y cojo un elemento y escribo ese triangulito y aquí una secuencia que ya existía, entonces eso también es una secuencia. O sea que las secuencias se construyen a partir de otras secuencias. No se construyen solas, se construyen a partir de otras secuencias. Pero ¿cómo construyo secuencias a partir de secuencias si no tengo una inicial? Entonces sí hay una secuencia inicial, que es la secuencia vacía. Y a partir de esa se construyen cualquier otra secuencia de elementos de A. ¿Qué secuencia representa esta A triangulito S? Entonces representa la secuencia cuyo primer elemento es A y los otros elementos son los que ya estaban en S. Entonces, por ejemplo, si como T es A triangulito S, que ya les voy a decir cómo leo el triangulito típicamente, entonces T0, el primer elemento de la secuencia va a ser A, el segundo elemento de la secuencia va a ser el primero de la S, el tercero va a ser el primero del segundo de la S y así. Y ya si esta secuencia S tenía n elementos, entonces la secuencia T tiene n más 1 elementos. Los n que tenía S y un primer elemento que ahora es A. Entonces, sí. Entonces, visto de una manera más gráfica, entonces, si yo cojo el elemento A y hago triangulito con la secuencia A0, A1, AN-1, eso me da la secuencia cuyo primer elemento es A, cuyo segundo elemento es A0, cuyo tercer elemento es A1 y así hasta la N-1. O sea que como que lo que uno hizo aquí fue como agregarle a la secuencia que ya existía y se lo agrega de primerito y me da una nueva secuencia con A de primero y el resto como estaba. ¿A qué se les parece esto? A las listas de Dr. Racket cuando las usan, que cada que uno mete un nuevo elemento en la lista, eh, el elemento lo mete de primerito. Nosotros no vimos Doctor Racket, profe. Y usaron que Python, JavaScript. JavaScript. ¿Y vieron listas o no vieron listas? Sí, Y en las listas las veían eh, así, incluyendo elementos en la lista. creo que Sí, sí. La verdad es sí, que tenemos así. una clase un poco Porque borrosa porque es un suplicio. Suplicio. basado en programación funcional, sí, así, profe. Ok, Ajá. ok. Entonces, esta es una abstracción de cómo se usan las listas en programación funcional, como dice Andrés. Eh, siempre, y a este operadorcito se le llama el operador, típicamente se llama el operador cons, porque el primer lenguaje que usó este tipo de cosas era Lisp, y en Lisp a esto lo llamaban cons, que es construir listas. Entonces, ¿cómo se construyen listas? Se construyen con elementos y listas que ya existían. Entonces aquí las secuencias se construyen a partir de un elemento nuevo y una lista que ya existía, y lo que hace es incluir ese elemento nuevo de primerito en la lista que ya existía, o en la secuencia, en este caso, que ya existía. O sea, es un tipo de datos definido recursivamente. Esos son las secuencias. Nótese que la secuencia A0, A1, AN-1, uno la podría escribir sintácticamente como en A0, primero que todo yo metí a n-1 en la lista vacía, luego metí a n-2 en esa lista, luego metí a n-3, luego a 2, luego a 1 y por último metí a 0 en esa lista, ¿cierto? Pero en lugar de escribir eso tan largo y tan feo, por convención se va a escribir así: A0, cons, A1, cons, A2, ese triangulito lo va a leer cons, A3, cons, AN-1, cons, epsilon. O sea que cualquier secuencia de elementos siempre se podrá ser visto como una secuencia que fue construida usando cons y usando epsilon. Entonces, epsilon es la secuencia original a partir de la cual yo construyo cualquier otra secuencia ingresándole elementos de a esa secuencia. Entonces, ahora, en este momento, tenemos un mecanismo para construir secuencias incrementalmente, cosa que no teníamos hasta este momento. Ahora ya tenemos un mecanismo para construir secuencias incrementalmente. Esas son las secuencias.
Entonces, empecemos a jugar con secuencias para entenderlas. Entonces, supongamos que tengo, por ejemplo, secuencias de números naturales. Entonces, quiere decir, por ejemplo, esta, la secuencia que tiene el elemento 4, el 2 y el 5. Entonces, esa es una secuencia de números naturales, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo con esa secuencia? Le puedo meter un nuevo elemento más. Por ejemplo, yo puedo hacer 7 cons esa secuencia. ¿Y eso qué es lo que da como resultado? Pues da como resultado que entro el 7 y queda el 4, el 2 y el 5 que había. O sea, dada una secuencia, si yo le incluyo un nuevo elemento a esa secuencia, entonces queda de primerito. Eso es todo lo que hace esa operación. ¿Sí? ¿Qué más operaciones son útiles sobre las secuencias o funciones? Y típicamente se las proveen los lenguajes de programación. Entonces, aquí voy a poner una tablita con funciones que, como las secuencias son recursivas, están definidas por casos recursivamente. Y entonces aquí va a ser el caso, ¿cuánto daría esa función si yo la evalúo en la secuencia vacía? ¿Y cuánto daría esa función si la evalúo en una secuencia que se construye a partir de X con una secuencia? Esos son los dos casos típicos de las definiciones de funciones sobre secuencias. O cuánto da cómo se calcula esa función cuando se calcula sobre una secuencia vacía y cómo se calcula cuando se calcula sobre una secuencia que empieza con X cons S. Entonces, típicas existe la función que saca la cabeza de una secuencia. Entonces, la cabeza de una secuencia es un elemento, es el primer elemento de la secuencia. Pero si la secuencia es vacía, pues no hay un primer elemento, entonces ahí no está definido. Si la secuencia está construida con X cons S, entonces el primer elemento es X, porque siempre el nuevo que entra queda de primerito. Entonces, el primer elemento de una secuencia vacía no existe, entonces no está definida la función ahí, por lo tanto, head o cabeza es una función parcial. Y el primer elemento de la secuencia, si la secuencia es X con S, pues es X, porque ese es el que queda de primerito. Y el segundo, típica función son la cola. Entonces, la cola de una secuencia es otra secuencia. Entonces, si la secuencia es vacía, no tiene cola, porque ni siquiera existe la secuencia es vacía, no tiene cola. Pero si la secuencia no es vacía, sino que es X con S, entonces su cola es S. Así como la cabeza era X, la cola es el resto. La cola es el resto de la secuencia. Entonces, la operación cabeza recibe secuencias y devuelve elementos. La operación cola recibe secuencias y devuelve secuencias. ¿Qué devuelve? La secuencia sin el primer elemento. Son dos operaciones sobre secuencias o sobre listas, típicas operaciones sobre secuencias. ¿Qué otra cosa me interesa a mí de las secuencias? A veces me interesa saber de qué tamaño es la secuencia, cuántos elementos tiene la secuencia. Entonces la operación size recibe una secuencia y devuelve un número natural. ¿Cuántos elementos tiene la secuencia? Entonces, si lo que recibe es la secuencia vacía, pues el tamaño de la secuencia vacía es 0 porque no tiene elementos. Y si lo que recibe es una secuencia de la forma X con S, entonces el tamaño de esa secuencia es 1, porque ya tiene a X, más el tamaño del resto de la secuencia. O sea, estoy definiendo recursivamente la función size. La función size es 0 si la secuencia es vacía y es 1 más size de S si la secuencia es de la forma X con S. La función last, por ejemplo, que me entrega el último elemento de una secuencia, no el primero, sino el último. Entonces, si la secuencia es vacía, pues esto no tiene resultado porque no hay último elemento, sino hay ningún elemento. Pero si la secuencia no es vacía, entonces tiene dos posibilidades. Esta es la forma X con S. Entonces, si este S era vacío, entonces X con S tiene un solo elemento. Entonces, el último es el mismo primer elemento. Pero si S no es vacío, entonces X con S tiene más de un elemento. Y si estoy buscando el último, pues el último de la secuencia X con S es el que está de último en S. Entonces lo defino como el último de S. Si no. Y estoy definiendo la función last sobre las secuencias que me devuelve el último de una secuencia. Si la secuencia es vacía, no está definido, es una función parcial. La función de last, que significa como delete last, entonces que es como coja una secuencia y devuelve una secuencia quitándole el último.
así como existía esta tail que devuelve una secuencia quitándole el primero con el resto, entonces esta es como quítele el último en la secuencia. Entonces se define igual. Si la secuencia era vacía, pues no hay forma de devolver la secuencia sin el último porque ni siquiera hay elemento. Pero si la secuencia es de la forma X con S, necesito quitarle el último. Entonces si S era vacío, o sea, si la secuencia no tenía sino un elemento, entonces quitarle el último es quitarle el último es quitarle el único que tiene, y entonces lo que queda es la secuencia vacía. Pero si no, si la secuencia no era, si S no era vacío, o sea, si la secuencia tenía más de un elemento, quitar el último es dejar el primero como ese X que está ahí y quitarle el último a lo que queda de la cola. O sea, quitarle el último a S. Y eso sería el último, esa sería la secuencia en la que no está el último de X cons S. X cons, quítale el último a S. Más funciones que son útiles sobre las secuencias, por ejemplo, la función concatenación. Esta es la concatenación de secuencias. Entonces yo tengo una secuencia y tengo otra secuencia y las quiero concatenar. Entonces eso me da otra secuencia. Entonces, ¿cómo se concatenan dos secuencias? Entonces, si la secuencia de la izquierda es vacía y la concateno con una cualquiera, pues me da la secuencia cualquiera. O sea, la secuencia vacía concatenada con alguien me da el alguien. Y si la secuencia de la izquierda no es vacía, sino que es X con S concatenado con T, entonces este X, que era el primero de esta secuencia, sigue siendo el primero de la secuencia concatenada. ¿Y qué pongo como el resto? El resto es concatene S con T. Entonces quede X de primero concatenado en la secuencia que es S concatenado con T. X de primero en la secuencia S concatenado con T. Acabo de definir recursivamente concatenar. Entonces, el caso base no es recursivo, dice concatenar vacío con T, da T. Y el caso de recursión, si es recursivo, que dice concatenar X con S con T, significa concatene S con T y luego meta a X de primero en la concatenación de S con T. Y definí la función de concatenación, que es la misma concatenación de cadenas de caracteres, porque las cadenas de caracteres son secuencias de caracteres, que es la misma definición de concatenación de listas, es la misma definición de esas cosas, o lo que llaman append en los lenguajes funcionales, esta concatenación que hay aquí. Y el último función que se usa con las secuencias es la reverse, que dada una secuencia me la invierte. O sea, cojo una secuencia y me la devuelve invertida. O sea, si era A0, A1, A2, AN, me devuelve AN, A1, AN-1 hasta A0. Entonces, invertir una secuencia vacía da vacío, porque no hay nada que invertirlo. Pero invertir una secuencia de la forma X con CS significa que este X debe quedar de último, porque va a estar de primero. Entonces, lo que hago es invertir S. Aquí está invertir S. Creo una secuencia que tiene solo un elemento X con E, o sea, la secuencia que tiene el último, y luego concateno el reverse de S con la secuencia X con E, y eso me da la secuencia original invertida. Ese es el reverse de algo. Entonces, definidas estas funciones, uno puede empezar a calcular. Por ejemplo, aquí tengo que S es 425, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería tail de S? Entonces, tail de S tail de S es el resto. O sea, si S es 425 es porque está el 4 de primero y el resto es 25. Entonces, el tail de S me debe dar la secuencia 25. Si me piden el tamaño de S, tiene 1, 2, 3 elementos. Pues va a decir es igual a 1 más el tamaño de lo que queda, que es igual a 1 más el tamaño de lo que queda, que es igual a 1 más el tamaño de lo que queda, que es igual a 0. Entonces me va a dar 1 más 1 más 1, me va a dar 3. El tamaño de S va a dar 3. El último de la secuencia S, el último es el elemento 5, ¿cierto? Entonces me va a dar 5. Si me pide bórrele el último de la secuencia S, entonces me quedan los primeros dos, 4 y el 2. Si me piden el reverse de S, que era 4, 2, 5, me va a quedar 5, 2, 4. Si me piden concaténele a S la secuencia 3, 1, S concatenado con 3, 1, pues eso me va a dar 4, 2, 5 y 3 y 1 al final. O sea, me va a dar 4, 2, 5 y 3 y 1 al final.
Estas son como ejemplos de uso de estas funciones. Esas son las secuencias. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí. Hasta ahí hemos definido recursivamente cómo se definen secuencias y hemos definido unas funciones o unas operaciones sobre esas secuencias. Por eso se llaman unas estructuras, porque tienen datos. Pues, ¿cuáles son los datos? Los datos son las secuencias. Las secuencias son los valores. Entonces lo que hicimos fue ver cómo se escriben valores. Los valores se escriben o la secuencia vacía o se construyen a partir de un dato, un valor y una secuencia que existía. Y esa es la nueva secuencia. Y una vez que ya sabemos escribir valores, podemos ahora calcular con esos valores. Entonces, para calcular usamos funciones, la función cabeza, la función cola, la función tamaño, la función las, la función de las, la función concatenar, la función reverse, y podemos empezar a calcular más, a calcular cosas sobre esas secuencias. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos hasta ahora, unos datos y unas operaciones para calcular con esos datos. Y esos datos son, los llamamos secuencias. Bueno.